Pues estamos en la segunda toma de este video. Gracias, Byron-san, por volver a hacer un esfuerzo por estar en este gran episodio. El primer video de esta serie de entrevistas, en donde voy a estar entrevistando gente de ciberseguridad. Y tú, como experto en el área de ciberseguridad, has sido seleccionado como el primero. Muchas gracias, Javier Osán. Es todo un honor para mí estar en esta gran entrevista. No, gracias a ti por aceptar la entrevista y además tomar tanto tiempo de tu viaje a Japón. Deberías de estar viendo otro tipo de cosas y no haciendo una entrevista. Pero bueno, Byron, para quienes no lo conocen, es experto en seguridad y tiene mucha experiencia en evaluación de vulnerabilidades. Ha trabajado también en el área de pentesting, tiene maestría en ciberseguridad y ha trabajado también en empresas muy grandes en el sector de ciberseguridad, tanto de gobierno como en empresas privadas. Y bueno, ha participado en muchas competencias de tipo Capture the Flag y otras. Y hoy el objetivo de esta entrevista es que nos compartas un poco de tu experiencia en el área, cómo iniciaste, cosas de este estilo. Entonces, si quieres, brevemente nos podrías explicar primero cómo iniciaste en seguridad, si desde antes ya tenías esas ganas de trabajar en seguridad o probablemente poco a poco fuiste conociendo del área y te fuiste metiendo hasta que llegaste totalmente a seguridad. No sé cómo fue tu inicio. Bueno, pues para ello tendría que empezar desde que quise empezar a estudiar computación. Recuerdo mucho que una vez un primo llegó a mi casa y en eso entró a la computadora y abrió una terminal, ¿no? Y recuerdo que le pregunté, oye, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y no me dijo, ¿no? Pero desde ese momento como que me llamó mucho la atención todo lo que podrías hacer con una computadora. Entonces a partir de ahí pues decidí ponerme a estudiar sobre computación. Ya más adelante, cuando estaba en la preparatoria vocacional, en mi caso, pues había ciertas redes sociales como era en ese tiempo Hi-Fi, ¿no? En la que tú lo podías llegar a hacer. En ese momento no sabía que era una inyección de código ni nada por el estilo, pero podías hacer como ciertos troleos en ese momento, inyectando código HTML, y podías hacer ciertas cosas que eran divertidas, ¿no? En ese momento, te digo, no sabía qué era eso que estaba yo realizando, ¿no? Para mí era un simple juego, y ya dentro de la universidad fue cuando conocí un poco más sobre qué era lo que hacía y qué era lo que me llamaba la atención, pero para eso estaba el club de seguridad en el que tú estabas. Entonces, dentro de las pláticas o los cursos que daban dentro del club, en ese momento creo que se llamaba el Club de Hacking Ético, y ahí entré y ahí me puse a ver, y eran cosas muy interesantes de revisar, que en las que tú podías abarcar desde seguridad en redes, ganografía, distintas áreas que en su momento me ayudaron a abrirme paso y saber qué era lo que quería estudiar. Posteriormente a ello, pues yo decidí entrar a la maestría. Para ello entré a trabajar en el sector privado como programador, y ya dentro de la programación igual hacíamos cierta parte de seguridad, que en ese momento pues era más que nada solventar problemas de malas prácticas de programación. Y ya ahí, con lo que entré a trabajar, ahorré un poco y decidí totalmente dejarme llevar por lo que me gustaba y lo que me apasionaba, que era la ciberseguridad. Y fue ya como inicié mi camino ya más enfocado a lo que era seguridad, entrando a la maestría y pues realizando los distintos proyectos en los que estuvimos trabajando ahí. Y por ejemplo, cuentas que antes viste como una terminal por primera vez y como quizá te interesó. ¿Dirías tú que eso fue lo que te inspiró? O probablemente después de que viste, yo qué sé, la primera vulnerabilidad como programador, o la primera vez que explotaste algo como en el caso de Hi-Fi,
¿Cuál crees que haya sido como tu mayor inspiración o cómo sabes que de ese momento dijiste, quisiera dedicarme a hacer esto? Pues así tal cual que dijera yo quiero dedicarme como a trabajar y a decidir todos los días a hacer esto, creo que fue desde el momento en el que estábamos en el club de seguridad, probablemente porque, digo, al principio yo empezaba y no sabía de qué era lo que hacía, ¿no? Prácticamente estaba jugando, me ponía a ver qué tantas cosas se hacían, pero dentro del club, pues encontré bastantes cosas que eran muy interesantes, que siguen siendo muy interesantes hasta el día de hoy, y que a lo mejor las clases no nos terminaban de enseñar, ¿no? Por ejemplo, te explicaban sobre cómo funcionaba un protocolo, cuál era el proceso que llevaba, ¿no? Pero ya dentro del club, si tú querías, te podías poner a jugar con ese tipo de cosas y ver que esos procesos podían hacer cosas que no, para lo que no estaban diseñados. Entonces, yo creo que ese fue el primer momento en el que dije, esto está demasiado interesante. Y ya un poco más adelante, cuando por mi parte yo empecé a revisar y buscaba, creo que fue el momento en el que dije, sí, yo creo que esto es lo que quiero hacer para el resto de mi carrera profesional. O sea, siempre me ha gustado la computación y todo lo que puedes hacer, pero a partir de ese momento para mí fue como el parteaguas. Y en ese aspecto, ¿cómo crees que te ha funcionado la parte de mentorías? Mencionabas que entraste como al club. Quizá para los que no saben, creamos un club de seguridad en SCOM. En ese tiempo no habían clases de seguridad, no había una especialidad, no había nada. Entonces un grupo de estudiantes se juntó y comenzamos a aprender y a enseñar ciberseguridad a la par. Y como dices, era creo que el club de ciberseguridad hackeo ético, creo que se llamaba. Y ya después, conforme vas avanzando en el tema, te das cuenta que usar palabras como hacking y ese tipo de cosas ya no están tan cool, como que ya ciertos grupos no te ven mal, pero sí es como creen que no estás tan maduro todavía. Es la formalidad en la que habla. Y de igual manera creo que hay otro tipo de grupos donde la palabra hacking sigue siendo muy, de alto impacto. Por ejemplo, en eventos tipo DEF CON, yo creo que la mayoría usa hacking, hacker y cosas de ese estilo. Quizá en la academia se ve diferente. En las empresas están como mitad y mitad, porque hay gente que siempre ha estado en el área de seguridad sin una formación como tan formal, y otra gente que ha estado como en la parte académica, y entonces como que quizá hay como un balance. ¿Cómo ves tú la parte de mentoría? ¿Has tratado de acercarte más a gente especialista, por ejemplo en el caso de la academia o en tu empresa, probablemente tus managers, o yo qué sé, gente en YouTube que hace mucho contenido? ¿Cómo ves esa situación? Yo, para la parte de las mentorías, algo que alguna vez me quedó claro era como tratar de seguir a alguien que está en el lugar en el que tú quieres estar. Entonces, para mí ha sido igual como un lema de vida, de tratar de seguir a personas que ya están en puestos o lugares que a mí me gustaría estar. Y creo que por esa parte es que yo buscaba personas que supieran del tema, y aunque los caminos fueran distintos, pues que te explicaran un poco, ¿no? De qué es lo que hicieron, cómo es que lo hicieron y cómo es que llegaron hasta ese punto. Me he acercado a personas, una persona eres tú, he tenido a mis managers, los que me han ayudado mucho a saber como esta parte de las soft skills, que a lo mejor no estamos muy bien familiarizados con ellas, pero que son de alguna manera muy importante, más que nada para la parte de la comunicación. De igual manera, buscar gente en las redes sociales. Ahorita nosotros vivimos en una época muy privilegiada en la que te puedes acercar a personas que están literalmente al otro lado del mundo, y que a lo mejor puedes llegar a entablar alguna conversación y que te pudieran explicar un poco de cuál fue su proceso y de cómo llegaron al lugar en donde estén, ¿no? Entonces creo que
inclusive los videos en YouTube, cualquier tipo de recurso que a ti te ayude para darte una guía sobre dónde quieres estar, creo que puedes utilizarla. Igual no hay que dudar nada se pierde, ¿no? Por ahí dicen que el que no hablan, Dios no le escucha. Entonces, siempre creo que existe la posibilidad de ir con alguien, oye, ¿me puedes ayudar en esto? Y si esa persona no te puede ayudar, creo que puede haber 100 personas más que te pueden ayudar. Entonces, yo recomendaría que no traten de dejar de ser un poco tímidos, porque igual entiendo que a lo mejor dentro de nuestra área las personas llegamos a ser un poco introvertidas, pero dejar de serlo un poco y tratar de buscar siempre recursos con alguien más es sumamente valioso. Y en ese aspecto, ahora que ya estás como entrando a la parte internacional, donde ya no nada más trabajas con locales de México, a lo mejor ya trabajas con gente de Estados Unidos, de la India, de gente que tiene otra cultura y a lo mejor otra mentalidad. En ese aspecto, ¿cómo ves esa parte también de mentorías y el cómo se manejan las cosas, cómo trabajan, cómo se administran las tareas, cómo es que se desenvuelve todo, en tu opinión? Creo que diferencias técnicas no tenemos. Creo que el nivel de las personas que están en México tienen un nivel muy bueno a comparación de otros países. Creo que estamos como al nivel. Por la parte de la solución de problemas, creo que hemos estado acostumbrados mucho a solamente dar soluciones, ¿no? Lo que típicamente conocemos como bomberazos, ¿no? Existe un problema, este problema llegó, tú soluciónalo, ¿no? Pero en otros lados del mundo, o más bien trabajando con personas del extranjero, nos ayudan a abrir un poco más ese panorama, ¿no? A lo mejor nuestra solución no solamente sirve para ese problema, sino sirve para un problema más grande. Por ahí alguna vez tuve que darle solución con otros compañeros del trabajo a una problemática que estuvimos teniendo, ¿no? Y ya platicando con algún manager, alguien más arriba de nosotros dijo, oh, esta solución que acaban de dar, pues es como el principio, ¿no? Para un problema mayor que tenemos. Y automatizado como lo han hecho, podríamos automatizar todo este proceso, ¿no? Y ya uno viéndolo desde esa manera es como de, oh, wow, como que yo solamente había visto hasta aquí, pero ellos de alguna manera como que te ayudan a entender o a abrir un poco más ese panorama, ¿no? Aparte que trabajar con personas de otras partes, pues es enriquecedor tanto culturalmente como técnicamente. A lo mejor ellos conocen otro tipo de cosas, algunas cosas que tú no conoces y que a ti te van a servir posteriormente, ¿no? Y siempre es bueno acercarse, te digo, acércate con las personas y ellos creo que en su mayoría o casi siempre cuando estás trabajando, no he encontrado en algún momento a alguien que me diga, no te quiero ayudar. Al contrario, creo que la mayoría de las personas están dispuestas a ayudarte. Y te digo, igual acercarse a algún manager o alguien por el estilo y decir, oye, pues a lo mejor necesito que esta ayuda, ¿cómo ves esta solución que estoy dando? Y creo que se puede llegar a buenos acuerdos y te va a ayudar a ti a crecer tanto profesionalmente como técnicamente y a ayudar a tus skills a ir creciendo. Y bueno, ya una vez que has salido como en la parte internacional y ya tienes como ese skill de poder hablar con más personas, en todos tus viajes, ¿qué has visto con respecto a seguridad? Por ejemplo, en Japón, ¿qué ves de diferente entre México y Japón? ¿Qué cosas crees que podrían implementarse en México? ¿O qué cosas definitivamente crees que no se puede por la cultura que tenemos? ¿Cómo has visto la situación en Japón en el caso de ciberseguridad? Dentro de Japón me he encontrado con algunas cosas que
pues sí, son totalmente fuera del día a día en México. Ah, por ejemplo, aquí nada más el simple hecho de que te revisen tus papeles desde que llegas al aeropuerto, ya tienen unas máquinas que tú pasas el aeropuerto y con el chip te revisan el pasaporte y ya te dan pase, ¿no? Esos de alguna manera guardan tu información, ¿no? Entonces tienen que estar revisando ese tipo de información. Honestamente no conozco cuáles son como las políticas de aquí para guardar ese tipo de información, pero yo esperaría que los sistemas de aquí fueran lo suficientemente robustos para poder salvaguardar toda esa información sensible, ¿no? Porque igual no sé aquí a qué le puedan llamar información sensible. Pero creo que en el caso de México, tan solo ese hecho de tener un aparato como ese que extraiga tu información, creo que al día de hoy no existe una regulación demasiado fuerte para que puedan implementar ese tipo de controles en la que extraigan tu información y salvaguarden esa misma información que tú estás entregando al llegar al país. Esto lo digo porque en diferentes ocasiones hemos visto que ha habido ataques en los que se han expuesto información de los mexicanos, ¿no? Inclusive los documentos, los IDs, como los llaman en algunos otros países, puedes encontrar las bases de datos en venta, ¿no? Y son de todos los mexicanos o de una gran parte de ellos. Entonces, y no hay repercusiones sobre las brechas o de dónde salieron ese tipo de datos, ¿no? Entonces, al menos creo que en Japón existe un poco más de cuidado por ese tipo de cosas. Y creo que lo que nos hace falta más que nada es intentar respetar no hacer el mínimo, respetando lo que nos piden las leyes. Porque creo que estamos muy acostumbrados en México a simplemente hacer el mínimo y con el mínimo es más que suficiente. Ellos lo creen, ¿no? En alguna ocasión platicando con algún otro colega, llegamos a la conclusión que mucha de la seguridad que se hace es seguridad de papel, ¿no? Simplemente, pues, ¿sabes qué? Hice mis políticas, hice un manual y ya, ¿no? Pero no se queda en algo más robusto, ¿no? No hay alguien que te ayude a verificar que esa información, que esos controles estén bien implementados o algo por el estilo. Entonces creo que es un poco más de cultura de hacer un poco más allá de simplemente tratar de cubrir lo que es. Aquí veo que las personas tratan de hacer su trabajo lo mejor posible. Inclusive si ves a una persona barriendo, puedes ver que lo va a tratar de hacer lo mejor posible, ¿no? A pesar de que la tarea sea simple, lo tratan de hacer de una buena manera. Y creo que un poco de la parte de idiosincrasia de los mexicanos es de, pues lo hago, pero pues sí, ya lo hice. Y ya cumplí, ¿no? Y a lo mejor te faltó esa esquinita. Pero pues es ahí, después en otra ocasión lo puedo hacer. Creo que eso es la comparativa que tengo entre México y Japón hasta este momento. Y en la parte de tecnología, por ejemplo, hay restaurantes donde te sirve un robot, o a lo mejor hay estaciones donde ahora ya están implementando que nada más con tu cara automáticamente te cobre, ya no necesitas tener una tarjeta, cosas de ese estilo, o a lo mejor otras tecnologías que hayas visto que creas que son como, o sea, que la primera vez que lo viste dijiste, como ese es primer mundo, incluso los sanitarios que tienen botones, seguramente la primera vez es como muy sorprendente. ¿Qué cosas te han impresionado más de Japón? Creo que el cobro automático. En México tenemos igual cobro automático, pero siempre hay como un guardia y alguien que está ahí, ¿no? Aquí es un poco choqueante llegar y ver que en la máquina donde te vas a cobrar
no hay absolutamente nadie, ¿no?, que te vaya a cobrar. Entonces tú llegas, pasas tu producto, metes tu dinero y ya te sales así como entraste. Creo que esa es una de las cosas que cuando las vi todavía no estaban implementadas en México, pero ahorita ya. Pero cuando la primera vez que las llegué a ver, sí fue algo como de wow, confían demasiado. Recuerdo que alguna vez en Corea había una tienda en la que ni siquiera existía una máquina que te diera tu cambio. Entonces era una cajita y tú metías el dinero y ya tú sacabas tu cambio. Entonces, como la confianza que se tiene con las personas y que crees que van a hacer lo correcto, a pesar de que nadie los esté viendo, creo que es una parte de las culturales que digo, wow, pues no es tanta tecnología, pero es más cultural. Y aparte, tú pedir en la maquinita, que tú llegues, te sientes, no necesitas algún mesero que te tome la orden, tú metes lo que necesitas y ya llega la maquinita y te lo trae. Creo que eso también es un poco impresionante verlo la primera vez, porque creo que es más que nada por el estilo de vida en que estamos acostumbrados, de que siempre va a haber alguien que te va a estar sirviendo. Y otra parte es que pues nunca hay como la parte de las propinas, que pues igual no es tanto de tecnología, pero es igual un choque un poco cultural comparado en otros países. Sí, yo creo que hay varios puntos que tocas. Uno es la tecnología, que implementan mucha tecnología, y a veces en México, por ejemplo, alguna vez quizá intentamos desarrollar una aplicación y pensábamos de, oye, pero si el cliente no trae un celular, y en Japón es impensable que alguien no traiga un celular. O sea, son cosas que solo se pueden adaptar a ciertas culturas o ciertos ambientes o ciertas clases sociales, por así decirlo, porque hay mucho extranjero que dice, es que si vienes a Japón necesitas efectivo, pero en realidad yo creo que en ciudad vives sin efectivo, al menos yo casi no cargo efectivo, y, y por ejemplo hay algunas cosas que como dices son más mmm, apegadas a la cultura de confianza del japonés, porque por ejemplo, cuando no recuerdo qué iba a hacer, creo que iba a domiciliar mi pago de la luz o el agua, y me mandaron una hoja en donde yo tenía que llenar mis datos y tenía que enviarlos al banco, que eran como mi número de tarjeta, mi CSV y esas cosas. Normalmente lo hacemos a través de un sistema, creo que es lo más normal. Y en Japón sí hay sistemas que lo hacen, pero también está la opción de hacerlo en papel. Y la opción de hacerlo en papel es la opción vieja. Ahora ya hay sistemas, pero antes lo hacían de esa manera. Y literalmente tiene un sticker que dice no abrir, es confidencial. Pero es un papel que tú lo metes en un buzón y se lo llevan. Y eso en México no funcionaría. Alguien va a abrir el papel y va a sacar tu número y lo va a usar. Y en Japón es ese nivel de confianza, como dices, tanto tienen sistemas muy avanzados, tanto el japonés confía en su propia gente en decir, este tipo de cosas no suceden, y no sé, hay otras cosas quizá que a lo mejor no son tan de tecnología, pero el dejar tus cosas, tu mochila en algún lado, irte. Yo ayer fui a correr y dejé mi mochila en mi bicicleta en el parking y regresé y ahí estaba. Y entonces son cosas que en México nunca crees que, o sea, yo creo que más bien nunca van a pasar. Pasarían si alguien pasa y no se da cuenta, pero normalmente es como la parte de desconfianza, y en seguridad creo que cuidamos mucho eso, el no romper la triada de la seguridad. Y en Japón sí está legislado, pero al mismo tiempo el japonés confía mucho en eso, en que alguien más no lo va a hacer. En tu opinión, este tipo de cosas, ¿crees que en algún momento podríamos implementarlo en México? ¿O crees que podríamos comenzar con cosas muy pequeñas que tú hayas dicho, a lo mejor este sistema completo no se puede, pero si pongo este módulo quizá la gente se va adaptando? Por ejemplo, he visto que ahora en el tren de México ya puedes pagar mucho con tarjeta, y al parecer, no lo sé, pero creo que ya no hay un módulo donde alguien te carga dinero. Ya puedes transferir entre tu tarjeta de banco a tu tarjeta, no sé cómo se llame, la del metro, pero
¿crees que, o sea, esos pequeños cambios creo que ya demuestran un gran avance en México? En tu opinión, ¿cómo ves esa balanza entre México y Japón? ¿Crees que México sí está yendo, sí está creciendo hacia, digamos, un mejor mundo como lo es Japón? Mm, Creo que diste en el clavo cuando mencionaste como la combinación de la cultura y el ambiente en el que se desarrolla la tecnología. Creo Ujú, que van muy de la mano, así como lo dijiste, ¿no? O ujú, sea, tú creas un sistema con base en casos de uso, en ujú, cómo se va a desarrollar el sistema, ujú, en el ambiente en el que se va a estar desarrollando. ujú, Entonces, al ser diferentes culturas, creo que no podríamos aplicar a los sistemas que existen dentro de este país porque culturalmente somos distintos. ujú, Entonces, creo que igual como lo mencionaste, solamente podríamos hacer como pequeños cambios, ¿no? Pequeños, ujú, tomar como las cosas que podrían ser viables, utilizarlas ahí. ujú, En México, creo que actualmente México está yendo ujú, tecnológicamente, creo que ha estado avanzando ujú, en bastantes cosas, ¿no? O sea, antes ujú, pensar en domiciliar siquiera ujú, no era tan viable, pero ujú, creo que al día de hoy hay bastantes cosas que se han hecho y que se pueden seguir realizando. O sea, ujú, para mí creo que una cosa que podríamos hacer sin ningún problema es instalar, así como tienen aquí, tienes tu tablet ujú, en la que tú puedes ordenar de ahí, ujú, pues ya ordenas y ya le llega a alguien ujú, y ya nada más te traen tu comida. Creo que ese sistema, al ujú, menos esa parte, creo que funcionaría. ujú, Porque si viéramos el del carrito, ¿no? Que trae toda la ujú, comida, pues a lo mejor alguien, ¿no? O más bien creo que no faltaría el listo que diría, ah, pues agarro este platito también. ujú, Entonces a lo mejor como que esa parte automatizada no funcionaría también, pero creo que al menos la de los restaurantes en las que tú puedes automatizar qué es lo que quieres, creo que podría funcionar. ujú, Pero te repito, creo que es más culturalmente la tecnología que aquí está muy desarrollada, está ujú, muy arraigada a la cultura y por eso creo que no podría ser tan viable llevarla ujú, totalmente, ¿no? ujú. a México. Y, por ejemplo, nosotros como parte de ese mundo de ingeniería que está desarrollando y estamos en empresas que intentan mejorar sus procesos, ¿qué pequeñas cosas crees o recomendarías a la gente hacer? Tanto de implementación como de forma de pensar, como incluso de cómo generar ideas. Eh, ¿Qué recomendarías a la gente que está iniciando como en el área de seguridad y que a lo mejor yo creo que la mayoría que estamos en el área de IT tienen como un cierto gusto por Japón, así que probablemente mucha gente que esté viendo este video es cercana tanto a Japón como a IT, a lo mejor no seguridad en específico, pero ¿qué consejos darías que tú has visto en Japón, por ejemplo, o probablemente que tú dijeras, ah, yo quisiera llegar a México y comenzar a implementar este tipo de ideas, ahora que ya hay más cosas como inteligencia artificial? ¿Qué cosas crees tú que la gente debería de comenzar a aprender o tratar de implementar o tratar de cambiar su forma de pensar? No sé, algo interesante que hayas visto en Creo estos días. que más allá de que seas simplemente de Japón, creo que es más como de la globalización que estamos, bueno, que se está realizando. Como estamos cada vez más cerca de personas de otros mundos, Ujú, de otros países, pues podemos llegar a cambiar un poco la manera en la que pensamos. Y creo que para empezar con ello, nosotros debemos de estar abiertos, ¿no? ujú, A, a esas distintas maneras de pensar de algunas otros etnias, pueblos, países, como queramos llamarles, y tomar lo bueno de cada una de esas culturas, ¿no? Por ujú, ejemplo, aquí veo que yo empezaría, o sea, si tuviera que tomar algo de Japón ujú, sería hacer las cosas lo mejor que puedes hacerlo, ¿no? O ujú, sea, veo aquí que, o sea, te digo, o sea, en el simple hecho de siquiera lavar algo, ujú, de barrer, de hacer algo, lo tratan de hacer lo mejor que ellos pueden, ¿no? ujú,
y creo que al menos esa parte yo la llevaría a México. La parte de la sobreexplotación de aquí, de que no se sienten lo suficiente y que a veces como que ellos mismos se ponen un tope, creo que es una parte que al menos en México no he visto, no he estado mucho en contacto con personas que se lleguen a sentir así, ¿no? Creo que sí hay una sobreexplotación sobre las personas que trabajan, pero no lo ven de la misma manera en que lo ve una persona de Japón. Creo que allá, al ser distintos panoramas, pues lo tienen que hacer más como por necesidad que por otra cosa, y aquí es más como un estilo de vida, ¿no? Entonces creo que lo que podría yo decir es tomar lo mejor de cada cultura, de cada país, e irlo implementando en nuestro día a día, ¿no? Y tratar de hacer, te digo, un poquito de lo mejor que hace cada una de las culturas que a lo mejor te gustan. Si te gusta a lo mejor, pues no sé, la cultura francesa, pues creo que ellos son muy buenos haciendo comida, ¿no? Entonces, pues a lo mejor implementar un poco de cómo es su cocina o algo por el estilo, ¿no? Okay, y bueno, ya para ir cerrando, ¿algún consejo que quisieras dar respecto a seguridad, la formación, cómo iniciar, con quién acercarse, qué libros leer, ahora hacia dónde va la tecnología? ¿Qué dirías tú que es relevante? Creo que lo normal es que tengan bases, por ejemplo, en sistemas operativos, redes y demás, pero probablemente ahora la mayoría de empresas se están enfocando a cosas de la nube. En tu experiencia, ¿qué recomendarías a la gente? Que lea ciertos temas, que trate de encontrar qué le gusta más, que no se vaya por el dinero, o a lo mejor sí, no sé. Pues creo que lo que deben de hacer es, si de verdad les gusta la seguridad y quieren totalmente adentrarse en este mundo, o igual nada más para que lo exploren, ¿no? O sea, creo que pueden empezar viendo a lo mejor videos de YouTube. Creo que hoy en día hay demasiado contenido en eso, ¿no? El problema es que a lo mejor la mayoría de este contenido está en inglés, ¿no? Entonces es más fácil si saben inglés, pero si no, pues siempre está la opción de poner subtítulos, ¿no? O plugins que te ayuden a ponerles subtítulos. Yo les recomendaría es en dejarse ir. Si creen que de verdad es su camino la seguridad, que se dejen abrazar por la seguridad y se dejen absorber, pero igual tienen que estar dispuestos a sacrificar bastantes cosas como su tiempo, dinero, horas de estudio, porque todo tiene un precio. Y en este caso, creo que al menos si te quieres enfocar un poco en la parte ofensiva, pues hay bastantes recursos y algunos recursos necesitan de un poco de inversión, ¿no? Para que puedas explorar un poco más de qué tanto te puede ayudar. La página con la que yo les recomendaría es contra iHackMe. Es la página que hasta este momento que he visto que tiene un roadmap de una manera bien explicada y que te vaya diciendo cada uno como de los temas que tú necesitas para llegar a tal punto, ¿no? Si te quieres enfocar a pentesting, pues tienes que pasar por esto y esto. Y ellos te llevan como de la mano para que puedas ir viendo cada uno de sus temas. A lo mejor los laboratorios no son los mejores que puedas ver, si en el caso de que quieras hacer seguridad ofensiva, pero creo que sus roadmaps son los mejores que hasta este momento que he visto. Sigan cuentas en Twitter, alimenten su feed de puras cosas de seguridad. En su Facebook igual, traten de consumir la mayor cantidad de contenido de seguridad, y aunque no lo entiendan en su momento, simplemente el ver que existe algo te ayuda a ti a saber qué tan grande o qué tan vasto es el universo de seguridad, porque a lo mejor tú puedes ver o leer sobre un tema, ¿no? Pero tu conocimiento va a estar limitado hacia eso.
Y si en cambio ves algún otro recurso o ves otras cosas, pues te va alimentando en tanto ideas nuevas, en recursos que tú puedas leer, te va a ayudar simplemente el hecho de ver cosas que aunque no entiendas en su momento, pues que puedas ir revisando. Hay algunos libros, si quisieran empezar, creo que hay, por ejemplo, en la parte de malware y de machine learning, ahorita que está muy de moda la parte de inteligencia artificial, es Malware Analysis with Machine Learning. Ese creo que es uno de los mejores libros. Si mal no recuerdo, ese es el título del libro y la editorial es Scratch On. Y creo que ese es un buen libro porque sí, ese editorial te va a ayudar igual a seguir paso a paso sobre qué es lo que tú necesitas. De igual manera, pues si necesitan que les ayude, pues se pueden acercar a mí y con mucho gusto les puedo ir ayudando. ¿Dónde te podemos encontrar? En Twitter me pueden encontrar como Semontui, pero bueno, ese se lo paso al Javi. Y en mi LinkedIn como Byron.González. Ok. Bueno, ya saben, si tienen preguntas, ¿cuánto cobras la hora, Byron? Eso sonó mal, pero no, yo no cobro por asesorías. O sea, consultoría gratis. Siempre que haya alguien que quiera aprender en este maravilloso mundo, estoy más que bienvenido de ayudarlos. ¿Y empresas también? A las empresas sí les tendría que cobrar un poco, pero pues vamos viendo qué es lo que se necesita. Bueno, Byron, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, ahora disfruta de esta vista. Estamos en Roppongi. En realidad estamos cerca de otra estación que no recuerdo el nombre, pero la vista hacia atrás son los edificios del Mori Tower, muy cerca de Roppongi, de la Torre de Tokio, que está como a 2 calles. Así que gracias por tomar el tiempo en lugar de estar viendo cosas nuevas en Japón. Y bueno, espero que haya una próxima vez donde te pueda entrevistar y hablamos de cosas más técnicas. Hoy fue como un background de muchas cosas, pero en la próxima quizá hablemos un poco ya más de contenedores, que es mucho de lo que sabes, análisis de vulnerabilidades, qué herramientas usas, cuánto cuestan, cómo estudiar, porque a veces las empresas las pagan, así que nosotros por nuestra cuenta no podemos estudiar. Hablaremos de ese tipo de cosas. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar para terminar? No, pues muy agradecido por ser invitado para este nuevo canal. Te lo agradezco mucho, Javier Osar. El primer invitado. Y pues siempre es un placer pasar tiempo contigo. Así se puede charlar de seguridad y de otras cosas. Por muchas horas. Hey. Bueno, muchas gracias, Byron San. Entonces nos seguimos viendo y igual visita el canal y ahí revisa los comentarios de la gente que te dice que ya regreses a México, que les enseñes. Claro que sí. Suscríbanse, no lo olviden. Dejen su like. Nos vemos. Muchas gracias. Sale. Hasta luego.